Un momentito nada más. Bueno, rápidamente, como hacemos todas las sesiones, presentamos la sesión del día de hoy. Hoy es 22 de junio de 2020. Estamos en la continuidad del programa de investigación cualitativa, una unidad de aprendizaje que se da en la unidad académica profesional Chimalhuacán a los compañeros de trabajo social. Y en este momento de cuarto semestre, y en este momento, bueno, pues vamos a escuchar la exposición de las compañeras que pues desarrollarán el programa, digo, el tema análisis de contenido. Entonces, bueno, pues les dejamos el micrófono para que empiecen a trabajar. No sé si son ustedes, pero hay alguien, Mariana, te voy a apagar tu micrófono, ¿eh? Gracias. Disculpa, pero es que se escucha mucho ruido. Alondra, ya te silencié. Bueno, tengo que silenciarlos porque sí de pronto se escucha bastante la interferencia. Solamente los únicos que pueden tenerlo abierto son los compañeros que ahorita van a participar en la exposición, y los otros, cuando tengamos que hacer nuestras participaciones con preguntas en específico. Y bueno, pues ahora sí, Nicole, pues es todo tuyo esta clase. Nicole, no te escuchamos. Ya, bueno, comenzamos. Ahora sí. Bueno, a mi equipo y a mí, que está conformado por Vanessa, esta es Baby y esta Rubí y yo, su servidora, vamos a exponer el tema de análisis de contenido. La siguiente, Vane, por favor. Bueno, el análisis de contenido se convirtió a finales del siglo XX en una de las técnicas de uso más frecuentemente en muchas de las ciencias sociales y fue adquiriendo una relevancia desconocida en el pasado a medida que se introdujeron procedimientos informáticos en el tratamiento de los datos. La siguiente. Bueno, de acuerdo con la definición clásica de Berelson, 1952, el análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Es una técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación. Bueno, en la lectura decían que el investigador siempre va a analizar el contenido de cierta información. Esto quiere decir que nosotros como investigadores vamos como que a usar la técnica de observación de muchas diferentes fuentes de información, así como lo pueden ser las televisoras, y varios tipos. Prácticamente lo que yo le entendí al principio de la... ¿Se escucha un ruido? ¿Soy yo o son ustedes? ¿No? Bueno. Déjame checar, a ver, a lo mejor alguien abrió sin querer su Ajá, es micrófono. que como se escuchó algo. Sí, se escuchó un ruido. Bueno, no, parece que no. Adelante. Bueno, nosotros como investigadores vamos a lograr procesos en los cuales vamos a investigar los datos más relevantes de la información que hemos investigado, así como textos y diferentes tipos. Y esta técnica, que es análisis del contenido, es muy útil para nosotros. La siguiente, Vane. Bueno, algunos ejemplos en los cuales nosotros vamos a basarnos o vamos a analizar son los mensajes, textos y discursos. Y estos son basados en técnicas de medida cuantitativa y cualitativa.
En los mensajes nosotros vamos a como que analizar más como que el contenido en lo que quieren decir, porque el análisis de contenido lo que analiza no es como lo que nos están presentando, sino como un trasfondo de lo que nosotros estamos entendiendo, aquel mensaje oculto, y es aquel que nosotros vamos a investigar. Ese mensaje oculto lo vamos a analizar y qué es realmente lo que quiere decir o lo que queda a entender. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me explico bien, compañeros? Pues creo que no. ¿Ya ves cómo se siente que nadie te hable? Me siento como Dora Exploradora. Me contesto yo misma. Exactamente. Bueno, ya estaba Exactamente. mentalizada para esta situación, de contestarme yo misma. No se preocupe. Bueno, adelante. Bueno, en los textos lo que más se analiza es como que, bueno, es que la mayor parte de las veces lo que quiere decir el análisis de contenido o lo que yo pude entender es que siempre vamos a como que tratar de transmitir aquel mensaje que está oculto. Y eso se hace en todos los ejemplos que se están poniendo, como en los textos, que vamos a como que dar una interpretación de lo que el autor nos quiso decir. La siguiente, Vani, por favor. Ay. Dice, ya que el análisis del contenido se basa en la lectura textual o visual como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida. En ese sentido, es semejante en su problemática y metodología, salvo algunas características específicas al de cualquier otra técnica de colección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas y entrevistas. Bueno, como ya lo había mencionado, el análisis de contenido se basa ahora sí que en una recopilación de datos de la información. Sin embargo, esta información siempre debe de estar basada a en un método científico. Obviamente tú no vas a, lo que tú entendiste o la información que tú recopilaste, no vas a como que sabes que yo entendí esto. Obviamente no siempre debe de estar basado en algo científico, debe de tener un objetivo de lo cual tú vas a interpretar. Es por esto que este análisis de contenido se diferencia de los demás, de la observación, del experimento o de cualquier otras encuestas, porque nosotros lo que estamos haciendo, toda la información o el análisis que nosotros estamos recopilando es algo objetivo y sistemático, porque estamos como que haciendo una sistematización del objeto de investigación y vamos separando sus partes para poder analizarlas mejor y dar como una interpretación metodológica más, bueno, científica. La siguiente. No obstante, lo característico del análisis de contenido que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica es que se trata de una técnica que combina intrínsecamente y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos y la interpretación o análisis de los datos. Esto, por lo que yo lo había entendido, es que como ya lo había mencionado, el análisis de contenido, como, bueno, otra vez lo repito, el análisis de contenido lo que nosotros hacemos es como que dar a conocer ese mensaje oculto. Es por eso que se están analizando a base de observación de la información. La siguiente.
análisis de contenido se convierte... El análisis de contenido se convierte en una empresa de ocultación o revelación de la expresión, donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, inédito, lo no dicho de todo mensaje. Es lo mismo que ya les había dicho. El análisis de contenido es aquel que nosotros vamos a interpretar ese mensaje no dicho, no lo oculto. La siguiente, por favor. Sin embargo, esta perspectiva no solo amplía el campo de estudio de análisis de contenido hacia la dimensión no manifestada del texto, sino que exige introducir nuevas variables en el análisis, a fin de que el texto cobre el sentido requerido para el analista. Esto solo es posible si tal texto se abre, teóricamente hablando, a las condiciones contextuales del producto comunicativo, al proceso de comunicación en que se inscribe y por tanto a las circunstancias psicológicas, sociales y culturales e históricas de producción de recepción de las expresiones comunicativas con comunicación con que aparecen. La siguiente. Un análisis de contenido incluye necesariamente los siguientes pasos. Se supone que estos son los pasos a seguir del análisis del contenido, aquel que el investigador debe seguir para poder tener un mejor análisis y alcanzar su objetivo como analista. Determinar el objeto o tema de análisis. Nosotros siempre vamos a tomar en cuenta como qué problemática vamos a investigar. Siempre vamos a tener en cuenta el tema y de ahí vamos a partir. La siguiente es determinar las reglas de condición. Esto quiere decir como que las reglas de un investigador, como que, bueno, no sé si me puede ayudar, profe, porque ahí como que no lo entendí al 100%. Okay. Sí, bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente. A ver, esta metodología que estamos viendo se dirige específicamente, a ver, si están presentando déjenme ver, es que tenía aquí una forma de cómo regresar. Bueno, regresa, Vane, regresa un poco tus diapositivas, yo te digo hasta dónde, ¿vale? ¿Regresa? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? Aquí, en esa. Si se dan cuenta, esta técnica se va a aplicar exclusivamente a problemas, a problemas sociales, por supuesto, que estén expresados en textos, en mensajes, en documentos, y también en discursos. Es decir, vamos aquí a tener que hacer análisis de textos y de discursos, básicamente. Entonces, no es un tema, no es una técnica que nos vaya a permitir tener un trabajo de campo como la acción, investigación participativa se enfoca más como que en el análisis de comunicación, en lo que está proyectando. Exactamente. Es una técnica que va dirigida a mecanismos de comunicación. Entonces, normalmente son dos. Aquí ustedes colocan los mensajes, pero en realidad son textos y discursos.
Y entonces lo que tenemos que saber es qué es lo que vamos a buscar en ese texto y en ese discurso. Ahora sí, adelante. Ahora sí, adelante, Levane, por favor. ¿Hasta dónde estabas? ¿Hasta dónde estaban? Ahí, aquí está. Y entonces, una vez que ya hemos decidido cuál es el objeto de estudio o el tema de análisis del aspecto comunicacional que voy a analizar, entonces tengo que saber las reglas de codificación. ¿Qué es esto de las reglas de codificación? Bueno, el acto del habla o el acto de la escritura tienen, digamos, expresiones constantes con respecto a la problemática que estamos analizando. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la temática que estoy analizando? ¿Y cómo voy a encontrar dentro de los textos o dentro de los discursos lo que estoy buscando? Bueno, tengo que hacer códigos que me permitan definir, cuando el texto diga esto o cuando el tipo que está hablando diga esto, entonces esa es información que la voy a registrar dentro de un cierto sector de información. Por eso es que los dos pasos que siguen, el de la codificación y el de sistemas de categorías, están directamente vinculados. Me voy a permitir, a ver, como todas las ocasiones, es que esta parte es la más importante, y me gustaría dar una pequeña aquí acotación. Permítame un segundito mientras abro la famosa pizarrita que siempre, el pizarrón virtual. Abrir archivos recientes, exposiciones, aquí estamos. Bueno, de algo ha servido ese pizarrón virtual. Ok, entonces, aquí están. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Sale. Entonces voy a compartir yo mi pantalla. Bueno, ahí están viendo el pizarrón, ¿verdad? Bueno, a ver, quiero que piensen en esta situación. Lo que nos estamos enfrentando en esta ocasión es a uno de los, digamos, temas más interesantes de la investigación social, porque a diferencia de todas las otras técnicas que hemos visto, en esta va dirigida exclusivamente a situaciones de comunicación, a fenómenos de la comunicación. Imagínense que ustedes están escuchando al presidente de la República hablar acerca del COVID, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso que él está diciendo tiene una gran trascendencia social, porque a partir de lo que él nos diga, se va a definir las líneas de acción tanto del gobierno federal como de las instituciones de salud que están involucradas. Entonces, lo que diga el señor presidente, eso que diga, va a ser fundamental. Entonces tenemos que revisar los discursos del señor presidente. Este es un ejemplo. Vamos a tener que revisar los discursos. Entiéndase como discurso dos cosas. Uno, ¿sí? Un acto de comunicación, siempre. Dos, un acto de habla, es decir, el discurso normalmente siempre está en la palabra, aunque, y eso yo alguna vez se los comentaba a ustedes, un discurso no solamente se queda en las palabras, sino que incluso en nuestra gestualidad se emiten discursos. Tú puedes decir que estás muy interesada,
pero si empiezas a bostezar con respecto a una persona que te está hablando, ese bostezo, esto que es una gestualidad, ¿sí? Es un gesto, te revela que en realidad pues no lo estás. Entonces, eso se convierte, esa gestualidad también es parte del discurso, pues, es decir, no solamente discurrimos, no solamente nos comunicamos a través del acto del habla, sino también a través de la gestualidad. Y tercer punto, se me estaba olvidando, que todo discurso conlleva un acto de intención. En alguna ocasión yo les decía, si algún chavo llega y te regala un ramo de rosas, sin haber ningún tipo de pretexto, seguramente puedes más o menos identificar ese acto de intención, ¿no? El simple hecho de llegar con unas rosas, saludarte y entregártelas, pues no solamente se está comunicando a través de la gestualidad, no solamente a través del acto del habla, sino además también a través de los objetos, en este caso, está comunicando una intención. Bueno, todos los discursos que ustedes conozcan, todos los discursos que ustedes crean conocer, todos los que ustedes escuchen e incluso todos los que ustedes enuncien, van a tener estas tres características. Son actos de comunicación, son actos de habla, y no solamente habla, sino también de gestualidad, y además conllevan un acto de intención. Ahí está. Y entonces, cuando nosotros pensamos en el discurso, vamos a pensar solamente en el discurso, ahorita hablamos rápidamente del texto, todos los discursos se presentan siempre como actos de habla, ¿no? Normalmente, acompañados por actos gestuales. Ahora bien, lo que no aparece, y eso se los he repetido en muchas ocasiones, son los actos de intención. Eso no aparece visible. Y lo que nosotros vamos a tratar de encontrar dentro de esta técnica que estamos viendo son precisamente revelar los actos de intención, lo que no está dicho, lo que está oculto. De hecho, si regresas un poquito, a ver, voy a dejar de compartir tantito. ¿Otra vez tu presentación, Nicole? Vanessa, por favor. ¿Vane? Vane, no te vayas. Vane. Nicole. Nicole. Sí, profe, dígame. Es que Vani no sirve su micrófono. Pero sí nos escucha, ¿no? Sí, sí nos escucha. Ok. Es que pareciera que no, parece que se fue a la cocina por su café o por su sopa maruta. No, ¿cómo que? Bueno, a ver, entonces, a ver, regresa tantito, Vane, por favor, hasta donde yo te diga. A ver, no tanto, no tan rápido. A ver, atrás. Aquí está. No, en la anterior, por favor. Aquí está. Cuando nosotros pensamos en esa técnica, uno tiene que saber que todo discurso siempre tiene oculto la intención. Por eso aquí se dice que el análisis de contenido se convierte en una empresa de desocultación o revelación de la expresión, donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito, lo no dicho de todo mensaje. ¿Sale? Este cuadro es bien importante porque en efecto nos dice lo que ahorita yo les estaba comentando en mi exposición rápida, improvisada que estoy haciendo para esta situación. Lo que nosotros vamos a buscar a través de esta técnica va a ser precisamente revelar, poner en claro lo que no está dicho,
es decir, los actos de intención, lo que no está presente. Si alguien te va y te ofrece un ramo de rosas, ¿sí? Y no es tu cumpleaños, entonces, y no es tu cumpleaños, seguramente, y no te dice exactamente qué es lo que qué es lo que quiere, ¿sí? Bueno, pues tú vas a poder decir, bueno, exactamente, y preguntarte exactamente qué es lo que quiere. ¿Dónde está mi rosa? Ya me la robaron. Aquí está mi rosa. Ahí está. Si alguien viene y te regala un ramo de rosas, aquí está. Esto es un acto comunicativo, por supuesto. Dar, ofrecer rosas es un acto comunicativo. Ahora, tú puedes entender el acto comunicativo, pero siempre habrá una dimensión, digamos, oculta, intencional, que aparecerá oculta. A lo mejor, si fuera tu cumpleaños, bueno, tú solamente pensarías que te está felicitando, que eres una persona especial para él, para ella, ¿sí? Y te está felicitando por tu cumpleaños. Y entonces queda develada un poco la intención. Por lo menos la primera intención es que te va a felicitar por tu cumpleaños. Pero pudiera ser que no. Es decir, pudiera ser que a través de felicitarte por tu cumpleaños, está transmitiendo un mensaje distinto, un mensaje que no quiere que aparezca evidente en el primer vistazo, ¿sí? Y entonces, a lo mejor, lo que tenemos que revelar exactamente es lo que está detrás del acto y detrás de la primera intención, porque pudiera ser que la primera intención es felicitarte por tu cumpleaños. Bueno, pues ahí está. Ahora, si además de la rosa, el Señor te ofrece un poema, ¿sí? Puedo escribir los Profe, versos, ¿sí? ¿Sí te bueno, escucho? es que también en determinar el sistema de categorías se refiere como que a la operación de clasificación de los elementos, así como diferenciar las ideologías, ¿no? Como que la agrupación de analogías, ¿o no? A ver, sí, permítame. Lo que pasa es que tenemos que llevar hasta ese punto, es hacia donde vamos ahorita. Ah, perdón, ¿sí? Disculpe. Perdón, o sea, disculpa, ¿no? O sea, mira. Entonces tú dices, bueno, ahí está el acto. Te ofreció rosas, es tu cumpleaños y además te dio un poema que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ahí está. Bien. Como acto comunicativo, uno pudiera quedarse solamente en estos elementos. Ah, es mi cumpleaños y entonces me está felicitando por mi cumpleaños, ¿sí? Y entonces la primera intención queda marcada aquí, pero te dio un poema y el poema no tiene que ver con tu cumpleaños. El poema tiene que ver más bien con una estructura emocional que está detrás precisamente, no solamente del poema mismo, sino también de la rosa. Y entonces, esto te genera otro problema de interpretación. Es decir, que es exactamente lo que ese tipo o tipa, digo, ya no se sabe en este mundo cruel, quiere contigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es primero tratar de indagar esto, ¿no? Y indagar significa que voy a generar un proceso de investigación. Y para poder yo entender estas situaciones, yo tengo que entender en qué ámbito de realidad se está desarrollando esta situación. Entonces, es un regalo, es una rosa, es un verso, y entonces yo entiendo que este ámbito es el ámbito amoroso, y seguramente dentro del ámbito amoroso están los canales de seducción, por ejemplo.
Ujú. Entonces, estas dos palabras se convierten en las categorías centrales, desde donde yo voy a analizar, ¿sí? Pero ahora, y aquí es donde viene la situación, mis categorías me permiten ubicar contextualmente el discurso, porque esto es un discurso. Recuerden, un discurso aparece primero como un acto de habla, pero también como un acto gestual, ¿sí? Y después vamos a ver que el discurso también se presenta, de una vez lo voy a colocar aquí, también se presenta como, no, aquí, como, como un acto textual, ¿sí? Este, es decir, como mensaje escrito. También los mensajes escritos son discurso, pues. Y entonces, este verso que está aquí, este corresponde más bien a esta dinámica, es decir, a la de ser un discurso escrito como texto. Ahí va. Entonces, ya tenemos aquí la bronca. Hay discursos que son actos de habla y actos textuales, y hay discursos que son actos textuales, es decir, se establecen como un texto. De tal modo que tenemos que tener una metodología, para estudiar estos procesos, y la metodología es precisamente análisis de contenido. Ahí está. Entonces, en este ejemplo, lo que nosotros estamos viendo es que este discurso que llevó un texto, pues parte del discurso, que llevó un acto de habla, ¿sí? Una gestualidad, que fue el de ofrecer las rosas, lo debo de ubicar dentro de un campo de interacciones o un campo específico de la realidad. Ese campo es el que me va a generar las categorías de lo que yo quiero, ¿sí? De lo que yo quiero analizar. Alguien podría decir, oiga, maestro, y si no es un acto amoroso de seducción, si no es un acto amoroso fraterno, ¿sí? Bueno, existe esa posibilidad de que la categoría sea en realidad un acto amoroso o de seducción o de fraternidad. Incluso lo voy a colocar de este lado. Ahí, aquí está. Para que veamos que la categoría amoroso, seducción, fraterno, nos pueden ayudar a entender este acto, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que yo tengo que hacer es determinar en qué marcos de la realidad y en qué marcos conceptuales yo puedo explicar este fenómeno que voy a analizar. Ahí está. Ahora bien, lo que nos decía Nicole es que una vez que nosotros hemos establecido el objeto que vamos a investigar, en este caso este acto, tenemos que encontrar las categorías donde a este acto es posible y luego partir hacia la construcción de las unidades de análisis, ¿sí? De las unidades de análisis que también se convierten en unidades de observación. Esto es bien importante. Estas son las cosas que yo voy a visualizar, ¿sí? La unidad de análisis me permite entender este acto completo dentro de estas categorías. Entonces, supongamos solamente que nosotros decidimos que las unidades de observación sean precisamente el comportamiento. Voy a observar el comportamiento, ¿sí? El comportamiento, a lo mejor lo que me interesa de esta unidad de observación es determinar si presenta una cierta dosis de nerviosismo, y si presenta
Sudor en las manos, sería eso, ¿no? En las manos, si titubea, titubea al hablar, sí, ¿qué otra cosa podría ser de las unidades de observación? Si le brillan los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que voy a observar. Si yo veo que este comportamiento es el que tiene, entonces yo voy a poder definir que este comportamiento es un comportamiento tipificado dentro de los actos de seducción. Entonces, si al momento de que está emitiendo todo este acto, todo este discurso, le está pasando este comportamiento, porque es parte del discurso también, entonces seguramente está dentro del ámbito de la seducción. Y si por el contrario, dentro del comportamiento que yo voy a, un segundo ámbito de comportamiento, ¿sí? Vamos a decir, se encuentra alegre, ay, ay, ay. Vamos a visualizar su, ¿cómo podemos ponerla aquí? A ver, déjenme pensarlo un poquito. Se manifiesta tranquilo, manifiesta festivo, ¿no? Entonces seguramente en esta situación el Señor solamente me quiere felicitar, ¿no? Aquí está. Entonces, en realidad no es un acto de seducción, sino es un acto festivo, donde finalmente felicitar. Aquí está. Bueno, en este ejemplo muy sencillo, porque realmente es muy sencillo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo voy a analizar? ¿Qué es lo que quiero entender de este acto, de este discurso, de este acto discursivo? ¿En qué categorías lo voy a colocar? Y después de ahí, ¿qué unidades de observación yo voy a utilizar para poder determinar algo que parezca oculto? Lo que está oculto es cuál es realmente la intención secundaria que tiene al regalar una rosa y al regalar un verso como esto. Entonces, las unidades de análisis en realidad son unidades de observación, pero en este caso son unidades de observación directamente dentro del acto discursivo, que puede estar aquí en el acto del habla o como parte de un mensaje. Ahorita les voy a dar un ejemplo de un trabajo que hicimos. Profe. Sí, adelante. Perdón por interrumpir. Bueno, es que más como que, bueno, un ejemplo más como político, como que lo que está diciendo que la conducta se refiere más como que la observación que nosotros vamos a tener como a las cosas externas, así como si un político está dando un discurso, cómo las personas lo están tomando, de qué manera los llevan, o sea, como cómo ellos lo entendieron, como digamos un discurso de política social, ¿no? Digamos, ya da su discurso, cómo lo tomaron en cuenta las personas que estaban así, qué es lo que les transmitió, ¿no? No. Ah, perdón. No. Porque ese caso, tú ya te vas a dirigir hacia los oyentes, ¿sí me entiendes? Entonces tú vas, haces encuestas, haces entrevistas y al final te llevas la percepción que ellos obtuvieron de ese discurso. No, aquí el objeto de investigación es el discurso como tal. Lo que dijo de manera explícita y lo que dijo de manera implícita. Lo que no dijo de manera implícita y lo que no dijo
de manera implícita. No sé si me entienden esto que les acabo de decir. En esta cuestión no estamos investigando el impacto del discurso, para nada. Aquí estamos Solamente la analizando el intención, ¿por discurso, qué lo hizo? exactamente. Sí, el discurso, Mm, la intención del discurso, lo que presentó, lo que no presentó. Es decir, lo que yo ahorita les acabo de decir, lo implícito y lo explícito, ¿sí? Lo lo que no se implícito, expuso y lo que no se expuso. exactamente. Ok. O lo que, bueno, pero no solamente eso. A ver, cuando yo digo que hay cosas implícitas, bueno, primero las explícitas, ¿vale? ¿Qué me refiero con los elementos explícitos? Son aquellos que saltan a la vista, los veo, ¿sí? O saltan al oído, ¿no? También, digo, también puedo estarlos escuchando. Ahí está. Pero esta cuestión de que lo explícito es aquello que aparece, salta a la vista o salta al oído, también tiene una situación. Lo explícito, lo explícito dicho, vamos a ponerlo aquí, lo explícito dicho o enunciado, vamos a ponerle mejor la palabra enunciado, ¿sí? Lo explícito enunciado y lo explícito no enunciado. Es decir, no solamente vamos a revisar lo que dijo, sino también incluso las cosas que pudo no haber dicho. Ahorita ponemos un ejemplo más político para que nos entiendan. Entonces, lo enunciado y lo explícito, es decir, también salta a la vista o al oído, pero la ausencia. Todos esperábamos que dijera algo sobre, pero no lo dijo. ¿Sí? La ausencia. ¿Sí? Entonces, lo no enunciado explícitamente. Es decir, no lo dijo, ni siquiera lo tocó, no lo comentó. Entonces, hay cosas que que sí dijo y cosas que no dijo. A veces, en lo que no se dice, hay un mensaje muy profundo. Y si no sabemos determinar precisamente en qué consiste eso que no dijo, entonces, precisamente, empezamos a tener problemas de interpretación, porque aunque no se hayan dicho, el hecho de no decirlas ya es un acto discursivo. Es como cuando dices mentiras, dices verdades a medias, ¿no? La verdad a medias significa que hay cosas que estás enunciando que posiblemente fueron reales, pero también hay cosas que no estás diciendo y precisamente en eso consiste el acto del discurso, en ocultar lo que quieres, lo que no quieres que aparezca. Pero un buen hermeneuta o un buen investigador dentro de este análisis de la metodología, lo primero que se preguntaría es, ¿qué es lo que no dijo? ¿Y qué es importante para esto que sí dijo? ¿Va? Esa es la parte explícita, es decir, lo que salta a la vista, pero también hay una parte implícita del discurso. Implícita. Es esto de lo implícito. Bueno, lo implícito está contenido dentro de lo explícito. No es que no lo diga, es que lo dice, pero no se dice de manera directa, pero está ahí, dentro de lo que aparece explícito, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que
yo me casé por la iglesia, así en términos generales, eso es lo que estoy diciendo de manera explícita. Lo que salta a la vista y al oído es que yo me casé por la iglesia. Pero dentro de esta cuestión explícita surge lo implícito. ¿Qué estoy diciendo? Que soy cristiano, que soy creyente, e incluso que soy católico. Eso no lo dije directamente, pero está entendido de manera implícita dentro del discurso que estoy emitiendo. Y hay cosas implícitas, igual, que normalmente lo implícito no se enuncia, ¿sí? Pero es fácilmente, bueno, no fácilmente, es deducible dentro de la perspectiva de lo que está explícito. A veces, en un discurso, lo más importante no es lo que salta a la vista, sino precisamente lo que está contenido dentro de lo explícito. Cuando se empezó a construir esta metodología, quedaba claro que los discursos, cualquier acto de comunicación, aquí está la palabra, cualquier acto de comunicación, por supuesto, nos presentaba infinidad de problemas. Y la infinidad de problemas era precisamente uno, que había actos de intención, ¿sí? Y dentro de esos actos de intención había la necesidad de analizar cualquier discurso en su dimensión explícita, lo que aparece, lo que salta a la vista, y lo implícito, lo que está contenido dentro de lo explícito, ya ves, porque esto es lo que hay que volver a sacar, ¿sí? Esto es lo que hay que revelar. Recuerden que en la lámina que les comenté hace rato, que nos presentó Vane, decía que hay que desocultar, que hay que colocar las cosas a la vista. Y entonces, de pronto, hay situaciones donde lo más importante está en esta posibilidad, no en esta. Es decir, analizamos esta para entender esta, lo que no aparece a primera vista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, precisamente hay una metodología que es elegir el acto. Yo les puse aquí uno muy sencillo, pero realmente tiene razón Nicole. Podemos utilizar una situación de un discurso. Vamos a poner aquí al señor López-Gatell. ¿Sí? Y lo vamos a poner aquí, guardar, copiar. Vamos a ponerlo aquí al señor Gatell. Para ponerles un ejemplo más definido. Okay. Aquí está el señor Gatell. El señor Gatell todos los días a las 7 de la noche emite su comunicado COVID. Comunicado 19. Ahora, cuando uno revisa esto, pues en realidad lo que estamos es frente a un acto de comunicación. ¿Están de acuerdo? Uno puede visualizar básicamente lo que él no solamente está hablando, sino además su gestualidad. El señor es muy tranquilo, la verdad es que sí es admirable cómo es capaz de tener tanta paciencia para, uno, soportar a las preguntas de los periodistas a los que tiene que atender todos los días, que normalmente son muy malos, o dos, soportar la crítica constante de la oposición que está buscando el modo de desacreditar el trabajo del señor López-Gatell. Porque de algún modo, López-Gatell es el responsable de la política de sanidad en México. Y específicamente, él es la cabeza pública que administra la pandemia. Es decir,
los asuntos públicos, los asuntos de Estado, la pandemia. Y entonces no es cualquier sujeto. Realmente toda la política que se ha establecido en México a partir de que aparece esta pandemia ha sido responsabilidad de este señor, de López-Gatell. Ahora, ¿cómo podemos nosotros revisar lo que está diciendo y lo que no está diciendo? Lo que aparece implícito y lo que aparece explícito. Por supuesto que yo tengo aquí un problema. Lo único que tengo como material, voy a quitar esto, lo único que yo tengo como material de él son los videos donde él emite su conferencia. No tengo textos, o sea, de esto no tengo textos. Ahora, yo pudiera transcribir, hacer un proceso de transcripción y generar textos, de tal modo que ya no solamente tengo el acto de comunicación como tal, es decir, lo que está explícito, el acto de habla y de gestualidad, sino que además también puedo tener el mensaje escrito. Y bueno, ya tendría, a través de este ejercicio de la transcripción, ya tendría los dos elementos. Tendría el acto de comunicación, donde yo puedo revisar sus actos de habla y su gestualidad, y puedo revisar también sus textos. Bueno, ahí está. Esa es la primera situación, pero ya está resuelta. Pero ahora, segundo problema que yo tengo, ¿qué estoy buscando? ¿Sí? ¿Qué busco? ¿Qué quiero encontrar? Quiero encontrar en el discurso del responsable de la política de sanidad en México. Yo de pronto lo escucho, al principio lo escuchaba mucho, hoy ya lo escucho menos, pero de pronto lo sigo escuchando. Quiero saber qué es lo que está pasando en el país. Pero bueno, finalmente, yo tengo que establecer un acto problemático de esto que él está diciendo. Nicole nos decía, tenemos que establecer una metodología científica para poder aplicar el análisis de discurso, el análisis a través del análisis de contenido. Bueno, si yo pienso en términos puramente científicos, entonces debo tener un aspecto problemático, ¿sí? Entonces tengo que encontrar un aspecto problemático, que es lo que yo quiero saber en efecto, porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que pudiera estar sucediendo. Entonces, yo tengo que buscar esos aspectos problemáticos. Igual que en todas las demás sistemas de investigación, en todos los demás también tengo que hacer una problematización. Aquí no se vale, como decía Nicolás hace rato, decir, pues yo pienso que dice esto, yo pienso que dice aquello. No, tenemos que también problematizar, también tenemos que plantear una metodología de trabajo con la cuestión de los discursos. Entonces, este aspecto problemático nos va a llevar a dos cosas. Uno, obviamente, al problema, ¿sí? Y como lo hemos visto en muchas ocasiones, a una pregunta de investigación, que es lo que necesito yo aplicar, y obviamente, en este caso, a una hipótesis, es decir, lo que yo puedo encontrar de problemático y lo que yo pudiera quizá prever que puede suceder dentro de este aspecto discursivo. Cuando yo empiezo a establecer el problema, entonces el problema me va a generar las categorías de análisis que tienen que aparecer en mi pregunta de investigación y tienen que aparecer en mi hipótesis.
Pero de esas categorías yo tengo que generar unidades de análisis, pero unidades de análisis para observar qué, pues el discurso, o para analizar el texto. Entonces, nos vamos a esta situación y decimos, bueno, vamos a suponer que el problema es que a López-Gatell le falla constantemente los datos, le fallan constantemente los datos del aplanamiento de la ¿cómo se llama esta? De la gráfica de la pandemia en México. Bueno, ese sí es un problema, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que checar acá? Bueno, pues tengo que hacer, a partir de ese problema, ya se dieron cuenta que no voy a analizar todo el discurso, solamente quiero saber que a partir de ese discurso, de los discursos que él ha desarrollado, lo que me interesa es básicamente determinar en esos discursos cuáles son los fallos constantes de los datos de aplanamiento de la gráfica de la pandemia. Eso pudiera ser el problema. Pudiera ser otro. O sea, imagínense que ustedes piensan, que ustedes ven que lo que sucedió, de hecho, al principio de la pandemia. El problema podría ser cómo cómo concibe el señor López-Gatell, cómo concibe López-Gatell el problema de la ética, de la bioética dentro de los procesos de asistencia a los enfermos de COVID-19. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes recordarán, pero hubo una muy fuerte discusión hace algunos meses, más o menos eso fue por allá por el mes de abril, cuando se estableció una línea de acción dentro de los hospitales. Y esta línea de acción era la siguiente: si tú tenías 60 años en adelante, o tenías de 20, 45 años, si algún paciente llegaba en cualquiera de estas condiciones, se le iba a dar prioridad de atención a los que tuvieran esta edad, de 20 a 45, lo cual significaba dejar morir a los viejitos, pues, a los que llegaran de esta edad, de 60 en adelante. Eso obviamente genera un problema, porque si tú tenías 10 camas, y te llegaban 15 personas, tú tenías que elegir a quién quedar en esas 10 camas. Y entonces los médicos se tenían que enfrentar con esta bronca ética: ¿a quién voy a atender en estas camas? Y entonces había surgido un documento firmado procedente por el gobierno federal, donde, bueno, no solamente por el gobierno federal, había sido signado por el gobierno federal en un documento que incluso circuló dentro de la Organización Mundial de la Salud, donde se establecía que por cuestiones de productividad era mejor salvar a una persona entre 20 y 45 años de edad
que una de 60 en adelante. Digámoslo de manera muy lacónica, ya vivió y ya le queda poquito de vida. ¿Cuánto? ¿15 años? En cambio, que tiene 20 a 45 años, todavía tiene la posibilidad no solamente de desarrollar una vida más larga, sino el hecho de que es una vida productiva. Y entonces había un problema sobre qué hacer en este caso. ¿Sí? Esto fue un problema. Ahora bien, este problema que se circunscribe dentro de los problemas de la bioética, se le planteó a López-Gatell. Y entonces uno dice, como investigador, yo quiero saber en sus discursos si esto fue abordado y cómo fue abordado. ¿Qué dijo? Es decir, lo explícito, y qué no dijo en lo explícito. Y entonces, ya con esto, yo ya puedo establecer, digamos, que el proceso de investigación. A partir de aquí, yo construyo las categorías, y después de las categorías construyo las unidades de análisis. Y entonces, aquí voy a decir, la categoría es la bioética, y el otro es los procesos de asistencia a los enfermos de COVID-19. Son dos aspectos que yo tengo que estar revisando como contenido específico en los discursos de los señores, en este caso de López-Gatell, o de incluso los funcionarios de otras instancias donde se habló acerca de esta problemática. ¿Se dan cuenta? Finalmente, estamos haciendo investigación. Solamente que en vez de irnos a preguntar a la gente, aquí lo que tenemos que preguntarle es a los discursos, ya sea orales o textuales. Pero finalmente el procedimiento es el mismo. Es un procedimiento que después de la problematización viene la pregunta de investigación, como ya lo hemos comentado. Ahorita ya no nos da tiempo de plantear un problema de investigación, ¿sí? Y las hipótesis, recuerden que están constituidas por categorías, y de las categorías nosotros vamos a derivar nuestras nuestras unidades de análisis o nuestras unidades de observación. Ahí está. Y entonces, básicamente, así se construye esto. Ahora, una vez que ya tengo mis categorías y mis unidades de observación, ahora lo que tengo que hacer es, ahora sí, pasar a un análisis del documento, ya sea el video, la conferencia, la puedo tener grabada, no importa, en audio o en video, porque finalmente el acto de la transcripción me lo va a convertir a texto. Sin embargo, el texto siempre tiene desventajas en el sentido de que evita la textualidad, la gestualidad. Entonces, yo primero tendría que hacer un análisis de la gestualidad para después pasar a los actos de comunicación, ya sea a través del video o a través de los textos. Bueno, entonces una vez que ya tengo las unidades, las categorías de los análisis y el problema, hacia dónde quiero yo conducir esta investigación, pues entonces ahora sí tengo que aplicar, ¿sí?, las observaciones. Y entonces, dentro de las observaciones, yo tengo que buscar frecuencias, aquí la parte cuantitativa, frecuencias de fraseos, por ejemplo. Tengo que revisar frecuencias de presencia de las categorías, e incluso la frecuencia de las ausencias de esas categorías, para poder determinar qué tantas veces habló
qué tantas veces lo dijo, qué sentido, aquí nos faltó perdón, la frecuencia de las ausencias, y obviamente, primero está esto, y ya después viene el proceso de interpretación, donde yo ya tengo mis observaciones, ya tengo todo el análisis hecho, y ahora tengo que generar un proceso de interpretación de lo que se dijo, y ahora sí, llegar a una conclusión con respecto a lo que yo estoy buscando. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Esto, por ejemplo, o esto, o el problema que yo haya decidido que es importante para analizar el discurso en sí, el texto en sí. Recuerden, esto es para actos comunicativos. No lo aplicamos a ninguna otra cosa. Aquí vamos a trabajar con discursos, con videos, con grabaciones, en audio, con textos, ¿sí? Y de ahí vamos a tratar de sacar la información más pertinente para que nosotros podamos hacer una interpretación, como decía Nicole en su lámina, Vanessa y Nicole en su lámina, sacar lo que no aparece evidente. Y bueno, pues yo no sé si haya preguntas para el equipo, ya les robé el tiempo, pero este es uno de los digamos, de los temas que a mí me parecen muy interesantes, y además es de los que menos se ocupan y que más deberían de ocuparse dentro del trabajo social. Pero bueno, adelante. Pero todavía no acabamos. Por eso, adelante. Bueno. Vane, la lámina. Creo que Vane ya se durmió. Pero regrésale al anterior, todavía falta. Bueno, las que me faltaron para explicar son las siguientes, que es comprobar la fiabilidad del sistema de codificación. Esto quiere decir la importancia de la fiabilidad que procede de la seguridad de donde se obtuvieron los datos, ya que los datos fiables son aquellos que pertenecen constante en todas las variaciones del proceso analítico. Los datos sobre la fiabilidad exigen que dos codificadores como mínimo describan de forma independiente un conjunto extenso de unidades de registro en los términos de un lenguaje, como por ejemplo son los esquemas de clasificación de códigos y de categorías, ya que la fiabilidad se expresa como una función del acuerdo alcanzado entre los codificadores sobre la asignación de las unidades a diversas categorías, o sea, que si dicho acuerdo es total para todas las unidades, se garantiza la fiabilidad. O sea que la consistencia o fiabilidad del sistema se clasifica de los titulares de prensa en nuestra investigación que se obtuvieron. Y las siguientes son las inferencias, que como lo había dicho el profesor, ya es como que la conclusión. O sea, ya en esta prácticamente se explica de forma definitiva, o sea, deduce lo que hay en el texto. Y ya, es todo. Por mi parte, hasta aquí llegó. Ya lo que sigue es de Alondra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema que sigue es técnicas de análisis de contenido. En este nos menciona que la normalización de los procedimientos y la clasificación del software para analizar teorías son en dos aspectos que se consideran son respecto a las técnicas para elaborar y registrar y tratar datos de análisis de contenido. Aquí
nos daba al último unas tablas que yo le entendí como ejemplos, pero la verdad, leí las tablas y todo, pero no le entendí muy bien a las tablitas esas del software y eso. ¿Las tienes ahí para ver? Tengo mi lectura abierta. A ver. Bueno, es que por lo que yo entendí, esas tablas se relacionan como ejemplos de cómo se puede analizar cuantitativamente. Sí, porque de hecho en las tablas viene lo que es el autor, supongo que son como que los softwares y viene lo que es el autor y todo con respecto a él, ¿qué? Su definición no. Viene su distribuidor y todo eso y aparte viene como que descripción y en cada uno de lo que son los softwares vienen varios ejemplos. Sí, o sea, las tablas son como ejemplos, pero, o sea, yo no le entendí muy bien a como que a esos ejemplos. Por eso, porque no las Pero no presentan. puedo compartir mi pantalla. ¿Cómo crees? Ajá. No me deja. A ver, déjame, yo ya no estoy compartiendo. A ver, Vane, deja de compartir pantalla para ver si Alondra puede subir su pantalla. Ay, Dios. Creo que es este. Ahí estás. ¿Sí se ve? Ahora sí. A ver, no, todavía no se ¿No? ven. Ya está, ahí está tu pantalla. Esas son las tablas. Entonces, no le entendí muy bien ahí. ¿Lo puedes crecer un poco porque no la podemos ver? Sí. Adelante. ¿Así? Otro más. Otro más. Súbelo, por favor. Súbelo. Es decir, quiero ver la página 30. Ok. Ok. En realidad lo que ustedes nos están presentando son diversos softwares que nos permiten precisamente hacer la codificación de los textos. Estos textos, estos software que nos están presentando, el Aqua 5.8, el Atlas TI, no sé si haya más allá abajo, son softwares, son programas que nos permiten hacer un tratamiento de los textos para que a partir de ese tratamiento uno pueda determinar primero, las categorías que estamos ocupando. 2, las unidades de observación que estamos priorizando. Y a partir de eso, el programa te va incluso generando posibilidades de citación. Es decir, te coloca, si tú encuentras algo que te parece importante como cita, lo puedes ubicar como cita y todos esos datos te los va a ir ordenando cuando tú le indiques. De tal modo que te va a decir la frecuencia, yo les hablaba en mi exposición rápida de las frecuencias, de las categorías, de las unidades de observación, y eso te da una idea de la importancia que tiene para el que está enunciando el discurso, ya sea oral o ya sea textual, esas categorías, y por supuesto, a partir de ahí uno hace un ejercicio de interpretación de eso que estamos realizando. Pero sí, Alondra, lo que nos estás presentando son softwares para esta metodología. Ok, ya. Se podría decir que son como los programas. Ok. Sí, de hecho hay programas específicos. Esto que nos estás presentando es lo que nos tiene que presentar el último equipo. A ver, métodos. No es cierto, el 9, el 10, aquí está. Felipe de Jesús, Miguel Alejandro,
Tania, Rubí y Karina nos tienen que hablar sobre el software para análisis de investigación cualitativa. Y precisamente yo les hacía énfasis en que nos presentaran el Atlas de este punto TI. Entonces, bueno, ese es un tema que vamos a tratar más adelante. Ok. Ay, Dios. Ya no se está compartiendo para que pongan la diapositiva. No, ya pongan la diapositiva. ¿Pones la que sigue, por favor? Bueno, aquí dice la normalización de los procedimientos. Es un protocolo para el análisis de contenido que consta de dos tipos de guías de procedimiento. Una es la guía para la interpretación y segmentación del corpus. El corpus es un conjunto cerrado de textos o datos destinados a la investigación. Suele llamarse libro de códigos. Y la otra es la guía para el registro de datos, que suele conocerse como ficha de análisis. La que sigue, por favor. Libro de códigos. El libro de códigos es un manual de instrucciones a la medida de la metodología de investigación concreta en la que se establece cuál es la naturaleza del corpus, cuáles son las unidades del análisis, cómo llenar las fichas de análisis, cómo archivar y ordenar y dar por concluida la ficha de análisis y cómo producir nuevos datos sobre los registrados ya en las fichas. Nos dice que puede exponer y justificar cada vez en el flujo audiovisual y se cambia de secuencia. También tenemos que volver como hacia atrás para volver como a visualizar la secuencia que estamos por concluir. Tenemos que abrir una ficha en la que se registrarán datos internos sobre temas, personajes, escenarios o acciones. ¿Me pones la otra, por favor? Ficha de análisis. Es una plantilla para el registro de datos. Se trata de un cuestionario que analiza y rellena como si él fuese un encuestador, como si se hiciera preguntas a él mismo. Y las responde a la medida de su apreciación de cada segmento leído, escuchado o visualizado. Prácticamente es como nosotros ahorita, cuando preguntan que si tienen alguna duda y nadie contesta, nosotros mismos nos respondemos nuestras preguntas solitos. Bueno, más o menos así. La que sigue, por favor. La clasificación del software para análisis de textos. En la lectura nos menciona dos tipos de software. El software aplicado al lenguaje, que es el tratamiento lingüístico, el análisis, lo que significa que son análisis sintéticos y análisis semánticos de las palabras. Yo le entendí que era mediante el habla, por así decirlo, ¿no? El banco de datos, que es la recuperación de información en textos, elaboración de índices, correspondencia de textos y listas de palabras. Y el otro tipo de software es el software aplicado al contenido. Es un tratamiento del contenido de comunicación humana, principalmente en textos donde contiene el análisis cualitativo, que es buscar regularidades y diferencias en el texto, explorar el texto entero. La transcripción de software
que podría ser por medio de audios o videos. Análisis de datos sobre acontecimientos de referencia, que son los acontecimientos o noticias de datos textuales. También está lo que es el análisis cuantitativo. Es analizar el texto para probar selectivamente las hipótesis y formular estadísticas, datos estadísticos. También están empleando sistemas de categorías, que son sistemas proporcionados, ya sean como herramientas por el programador de software o por el propio investigador, como modelo de representaciones. Estos son para ser utilizados como criterios de búsqueda en el texto y facilitar la selección del texto que nos puede proporcionar información buena. Sin emplear sistemas de categorías, son basados en la utilización de las concurrencias de palabras, frases o conceptos. Cada palabra o segmento de texto se toma en consideración. Por último, tenemos lo que es la codificación de respuestas a preguntas abiertas. Estos son programas que no pueden analizar una cantidad grande de textos y solo pueden servir para ciertos textos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, corrección? ¿No? ¿Nadie? Eso, bueno, hasta aquí sería, creo que es la última hoja de la presentación. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. También lo que no me quedó muy claro, maestro, fue eso de lo del corpus. Por ejemplo, aquí me dice, bueno, en el texto nos decía que era un conjunto cerrado de textos o datos destinados a la investigación. Pero, o sea, no me quedó muy claro eso. Bueno, mira, justamente de eso se trataba el ejemplo que les iba yo a poner a ustedes hace un momento, que ya no nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, básicamente el corpus son todo el cuerpo, esos cuerpos, todo el cuerpo de documentos primarios hacia los cuales vas a dirigir tu investigación. Tú no puedes, si tú quisieras hacer un análisis de discurso del señor Gatell, el señor desde el mes de marzo, 20 de marzo, empezó a dar sus conferencias. Del 20 de marzo hasta acá tenemos ya una gran cantidad de discursos, todos los días, no hay excepción. Y entonces, obviamente, eso sería todo el corpus. Pero dices, no, espérame, a mí solamente me interesa visualizar en cuáles de esas conferencias él ha hablado específicamente sobre problemas bioéticos. Y entonces, ya de los, no sé, 60, 90, 120 conferencias que ha dado, solamente en 4 se pueden determinar que hay aspectos bioéticos. Y entonces, esos 4 yo los elijo como parte del muestreo que se puede realizar y esos 4 van a ser de mi corpus. Todos los demás ya no me interesan, solamente esos, porque esos corresponden al cuerpo de documentos donde está, digamos, concentrada la información que yo quiero analizar. Puedo hacer un muestreo, es decir, puedo decir, de los 120 discursos, solamente voy a agarrar 10 de esas conferencias y a partir de eso voy a buscar en cuántos de estas 10 conferencias habla sobre problemas bioéticos, por ejemplo. Y entonces esas 10 serán el corpus de los documentos que yo voy a aplicar toda la metodología.
Ok. Ya, más o menos. Ya lo entendí. Gracias. Es Ándale, que pues. en sí el corpus es el cuerpo lingüístico, ¿no? De un conjunto de textos relevantes a un tema, ¿no? A eso me refiero. Es todos los documentos que tú tienes como elementos de análisis, ¿sí? No vas a revisar todos los documentos. Hace tiempo dirigí una tesis de doctorado donde la persona esta quería analizar ah, cómo es que en el gobierno de Peña Nieto el modelo educativo que nunca se aplicó, que nunca se desarrolló, iba enfocado hacia la educación socioemocional. Y entonces empezamos a buscar los documentos donde podía aplicar esta metodología y solamente encontramos dos documentos. Esos dos documentos oficiales no aparecieron en el 2013, que normalmente es un año después de que llegue un presidente, es cuando aparecen todos los documentos normativos de todas las áreas públicas del país. No, este documento específico surgió hasta el año 2016, es decir, prácticamente año y medio antes de que terminara el sexenio. Y eso era demasiado extraño. Pero además, esos dos documentos establecían el cambio de la política educativa en México y específicamente en los aspectos pedagógicos del enfoque que ellos le llamaron educación socioemocional. Y solamente había dos documentos. Y entonces esos dos documentos nos sirvieron de corpus para aplicar precisamente el software del Atlas TI y poder determinar en cuántas veces eran enunciados algunos problemas que a la investigadora le interesaban. Y salió una investigación más o menos interesante. La verdad es que después ya no supe si se tituló o no, porque se vino lo de la pandemia, entonces no he tenido mucho contacto con esta compañera, pero por ahí iba el asunto, ¿no? Y fue aplicando esta metodología, aunque se tuvo que hacer modificaciones metodológicas por otras razones, pero finalmente terminamos aterrizando en un corpus muy bien definido y básicamente aplicando esta metodología que estamos viendo el día de hoy. Pero bueno, ya será en otro momento. Pues, yo no sé si haya dudas de parte de los compañeros. Aquí hay una de Cintia, no sé si ya la vieron. Dice, entonces lo de análisis de contenido es como revelar, usted nos comentaba que era poner a la vista de los demás. Sí, en efecto, Cintia, la cuestión es revelar lo que no aparece de manera explícita en el discurso y aparece de manera implícita, ¿no? Pero bueno, no sé qué más. Ya son las 9:08. Yo sugeriría que por respeto al tiempo de los compañeros, pues termináramos esta exposición. Agradecerle al equipo de Nicole y de Vanessa y de Roses Beatty este trabajo. Y bueno, pues de todos modos, si hubiera más preguntas, ya saben que estamos en el chat y ya sea su servidor o ya sea el equipo, pudiera de pronto pues darnos una repasadita de los conceptos. Les agradecemos que hayan asistido. Espero que se hayan pasado lista. Recuerden que hay que pasar lista al principio del chat de la reunión. Ahí está el formato de la asistencia. Háganlo si no lo han hecho, por favor. Y pues nos veríamos el próximo miércoles, a las 5 de la tarde para recuperar la sesión del viernes pasado. Y nos estaremos viendo el siguiente viernes. La idea sería que estamos ahorita en el equipo 8, análisis de contenido, ya pudiéramos terminaríamos ya esta semana, considerando que el método de análisis de textos
se va a exponer el próximo miércoles, y el día viernes estaríamos con la exposición de Felipe de Jesús, el último tema, y ahí terminaríamos ya este ciclo de exposiciones, y la próxima semana sería el examen con toda esta información. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces, El No, examen, gracias. cuando el dije examen, yo sabía que iban a despertar. ¿cómo lo va a mandar o cómo lo vamos a hacer? Con mucho amor. No, o con sea, mucho sí, detenimiento. ¿lo van a mandar por aquí, por Teams o...? Sí, va a ser por Teams. La idea es aprovechar la plataforma Teams. Ok, vale. ¿Vale? Órale, pues. Ok, pues ¿Y ya a qué con hora esto. sería el examen? A ver, estamos a 22, sería el día 29, pues a las 7 de la noche, a la hora que nos estamos reuniendo. Ah, bueno. ¿Vale? El Pues sí, 29. el 29 tendría que ser el examen. De acuerdo. ¿Vale? Órale, Sí, pues. gracias. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para dar continuidad a estas actividades. Voy a dejar de grabar la sesión, y pues